Intervención del ingeniero Henry Marcelo Benavides Campoverde en representación de los nuevos graduados. Buenas tardes, economista César Vázquez, vicerrector de la sede, director de carrera de Contabilidad y Auditoría, ingeniero Santiago Solano, y miembros del Consejo de Carrera de Contabilidad y Auditoría. Hoy quiero dar gracias a Dios por permitirme decir unas palabras en representación de todos mis compañeros con quienes hemos compartido una de las mejores etapas de nuestras vidas. Además de aulas, sueños, desvelos y ahora este logro, el cual trabajando arduamente hemos logrado. Han pasado algunos años, el cumplir nuestra meta se veía algo lejana, pero hoy parece que el tiempo se ha pasado volando. Recuerdo el primer día de clases, en el que con incertidumbre y miedo entramos al salón de clases, con duda de dónde sería el mejor lugar para sentarse. En ese momento, el logro más grande era encontrar un asiento donde se pueda atender y escuchar bien la clase, sin ser un blanco fácil o la víctima en las preguntas que realiza el profesor. El siguiente paso sería encajar en esta nueva familia, ya que al ser parte de una nueva familia era necesario encontrar a esos miembros que ayudarían que el día a día sea aún más divertido. Pero aquí nos encontrábamos con los que estudiaban mucho, los que casi no estudiaban y sacaban muy buenas calificaciones, y la chica tímida que afirmaba no saber casi nada y siempre le iba muy bien. Todos ellos con rasgos muy diferentes, pero unidos por un gran sueño, el cual nos guiaría a través del tiempo para ser los mejores amigos, la mejor familia, y era hora de empezar a estudiar para alcanzar nuestro sueño. En los días que pasaban, empezábamos a crear momentos mágicos y almacenar recuerdos. Nunca podremos olvidar las múltiples vivencias que pasamos y compartimos juntos dentro de las aulas de nuestra querida universidad, dentro de los cuales se encontraba el sentir esa adrenalina al hacer un trabajo la noche anterior a la fecha de entrega, pues esas magníficas sesiones de estudios, las cuales se realizaban en el patio de comidas, pues siempre existía un buen pretexto para no ir a la biblioteca. Y ese apoyo incesante en periodo de exámenes, donde todos éramos como un solo individuo. Solíamos ser tan unidos que los profesores tenían que separar nuestras mesas para poder tomar los exámenes. Al salir de una evaluación, siempre existía ese momento incómodo en el que al comparar las respuestas, estas no coincidían con las de los demás. Pero no todo estaba perdido. Siempre había alguien que tenía una respuesta igual. Es aquí donde aprendimos que las notas muchas veces no reflejan lo que sabemos, simplemente son un estándar que permite conocer si estamos aptos o no para continuar hacia nuestro próximo proceso educativo o el nivel de dedicación que hemos prestado al estudiar. No importa cuántas veces puedas repetir de memoria una frase o qué tan rápido puedas memorizar una cita bibliográfica, nada de eso tiene mucho sentido si no lo podemos aplicar con criterio o usarlo en nuestras vidas. En todo el camino que debíamos recorrer, era indispensable ese guía principal. Cualquier esfuerzo hubiera sido en vano al no contar con la tutela de él, o mejor dicho, de ellos. Y ellos son nuestros queridos profesores, quienes dedicaron su tiempo, y además de enseñarnos y darnos lecciones, las cuales marcarían nuestra vida, hacían de sus experiencias el libro más grande de conocimientos que en ninguna biblioteca se podría encontrar. Siempre hemos podido contar con el apoyo de nuestros profesores, siempre se encontraron ahí para explicarnos y hacernos comprender. Gracias a ese profesor que tenía las mejores intenciones de explicarnos, pero se nos era un poco difícil entenderlo. A ese profesor que a simple vista parecía no llevarse bien ni consigo mismo, pero al enseñar era un excelente profesor y una excelente persona, tan amable como ninguna otra. Y ese profesor que siempre estaba pendiente de nuestro aprendizaje, siempre preguntando, ¿hay algo que no entiendan? Y volviendo a repetir esa clase una y otra vez, hasta que el conocimiento se quedaba por sí solo en nuestras mentes. Gracias a su buena disposición y lo bien equipadas que están nuestras aulas, pudimos aprovechar al máximo sus enseñanzas y obtener grandes conocimientos, los cuales serán el pilar fundamental para enfrentar nuevos desafíos y alcanzar cada vez nuevos objetivos. Y cómo olvidar a nuestros padres, que siempre estuvieron allí apoyándonos en todo momento, siempre pendientes de cómo nos iba en nuestros estudios, dándonos ánimos y palabras de aliento. Cuando las cosas se ponían complicadas, llegaba ese abrazo oportuno, silencioso y sincero, de tranquilo, todo estará bien. Todo esto quedará en nuestras mentes y nuestros corazones, marcando los hechos importantes de nuestra vida. Pero la hora de graduarnos ha llegado. Cada uno de los días que pasamos nos preparábamos para este día, el grandioso día en el que aquel sueño que parecía distante se hace por fin una realidad.
No olvidemos nunca de los valores que la universidad inculcó en nosotros, ni los grandes momentos que vivimos juntos. Es hora de decir, lo logramos. Y debemos seguir adelante, en busca de nuevos horizontes, trabajando duro para dejar en alto el nombre de nuestra universidad. Muchas gracias.